Vamos a poner a grabar, así ya nos queda el testimonio del encuentro. El tema que teníamos hoy es el último. Este es el último encuentro virtual que, que hacemos, ¿sí? Ya tenemos el cierre de la materia. Recuerden que el jueves que viene es el tercer parcial y después veremos en la semana de receso a aquellos que tengan o que deban algo, ¿sí? De qué manera lo evaluamos y cómo lo armamos, ¿sí? Dado que por ahí hay gente que todavía está debiendo cosas del segundo o debe cosas del primero, donde pusimos ciertas condiciones para que puedan ser, ¿sí? Para que tengan ese repechaje, por así decirlo. Entonces el tema que teníamos para hoy era archivos. Yo ahí les liberé, a principio de semana les liberé un apunte para que puedan leer. Y yo lo que armé es un pequeño resumen que tiene algunos tips como para tocar, pero va a ser simplemente un splash, ¿no? Porque es leer un apunte e interpretarlo. Entonces, primeramente, para poder abordar este tema, vamos a definir qué es un archivo, o qué idea tienen ustedes de lo que es un archivo. ¿Qué les parece que es un archivo? O en la vida cotidiana, ¿qué es un archivo para ustedes? Puede ser varias cosas, ¿no? Un documento, una hoja de Word, un PDF. Ujú. eh, al Eso menos digo. es así como lo pienso yo. Está bien, perfecto, Gustavo, pero pensemos en la vida cotidiana. O sea, olvidémonos de informática. No tenemos computadora. ¿Qué es un archivo? ¿Qué te parece que Es puede un ser un lugar donde archivo? guardo datos. No, olvídate, no, Una olvidémonos de carpeta con informática. hojas, por ejemplo. Carpeta con En hojas. algunas, ¿Qué más? em, no sé cómo explicarlo, pero ¿viste esas especies de cajones en las que los abrís y hay como varias hojas y las vas... Bueno, vamos a esa. ¿A dónde guardan los calzones ustedes? O las bombachas. ¿A dónde los guardan? en un Un cajón? cajón. Y bueno, eso es un archivo. La heladera es un archivo, ¿sí? Es un archivo porque tiene clasificación de elementos, en donde ustedes los pueden agrupar de un mismo tipo de elementos, pueden realizar una búsqueda, ¿sí? Pueden guardar y recuperar cosas, porque lo importante de un archivo justamente es eso, de que yo pueda guardar y que pueda recuperar esa información o esos elementos, ¿sí? O sea, un mueble donde yo guardo ropa, camisas, remeras, pantalones, lo que sea, ¿sí? O en una mesita de luz que tengo, no sé, las medias, los calzones, o lo que guarden ustedes dentro de la mesita de luz, también de alguna manera eh, guardan toda esa información y la recuperan cuando la necesitan, cuando quieren utilizarla, ¿sí? Entonces, por eso a veces también los quiero sacar un poco de esta concepción de informática para que vean que toda la informática se realizó o la construcción de la misma fue basada en la realidad, ¿sí? Entonces, basado en esa necesidad de poder digitalizar un montón de cosas, se empezaron a trabajar con ciertos conceptos. ¿Podemos trabajar un concepto técnico de archivo? Sí, podemos trabajar con un conjunto, con un concepto técnico, o sea, podemos dar una definición técnica. Pero para que ustedes también entiendan que está sacado de la realidad, ¿sí? Que es algo de lo cotidiano, algo que lo utilizan ustedes. Lo mismo que hicimos un paralelismo con las interrupciones y estuvimos hablando de cuando suena el teléfono, cuando tocan el timbre de tu casa, ¿sí? O sea que todas esas cosas son informatizadas, ¿m? No es al revés. Entonces, si yo tendría que definir un concepto técnico, podría decir que es una colección de registros donde justamente puede guardarse y recuperarse, porque esto es lo importante.
Porque si yo puedo guardar algo y no lo puedo recuperar, estoy complicado. Pese a que siempre hay el gran gestor de archivos, que es la madre, porque uno a veces no sabe ni dónde pone las cosas, dónde está la camisa, che, tal remera, dónde está, y tenemos el gran gestor administrador de archivos, que es la madre, que sabe dónde ubica las cosas, ¿sí? Pero si tendría que dar una definición técnica, diría eso, que es una colección de registros donde puede guardarse y recuperarse, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos el concepto? Y para que hagan un cruce con la realidad. Entonces después lo que tenemos son acciones primitivas que puedo llevar a cabo con estos archivos, ¿sí? O sea, con toda esta información, yo voy a tener combinaciones que veo como movimientos básicos, pero en realidad no lo son. Y la conjunción de estas mismas dan ciertas operaciones que puedo hacer con los archivos, ¿sí? Entonces, fíjense acá el listado que yo tengo que se puede crear, se puede abrir, se puede cerrar, se puede eliminar, se puede leer y se puede escribir, ¿sí? Nosotros por ahí estamos acostumbrados a un modificar, a un copiar, a un pegar, a un cortar, a un pegar, y en realidad eso no existe, son combinaciones de primitivas, ¿sí? Entonces, definamos cada una de estas acciones que yo puedo realizar con un archivo y qué pasa cuando se ejecuta esa cuestión, ¿sí? Entonces, el primer paso inicial que va a existir es justamente la creación. Entonces, ¿qué es lo que hace la creación si yo tendría que definir? Eso recuerden que intervienen varios elementos, donde obviamente yo necesito un espacio físico para poder crear un archivo. Dependiendo del tipo de archivo que sea, imaginemos con en un placar, ¿no? No va a ser lo mismo colocar una campera que colocar una remera o colocar un par de medias, ¿sí? Utilizan un diferente espacio dentro del placar. Lo mismo pasa en informática. Entonces el gestor, que se encarga justamente de verificar los espacios que yo tengo disponible, va a ver si puedo crear un archivo. Obviamente, si no puede, me va a decir que no tengo espacio suficiente y va a salir un cartel por pantalla. Entonces, lo primero que se genera justamente es esto, ¿sí? Es la verificación del espacio y la creación del tamaño mínimo que me requiere ese archivo para poder crearse, ¿sí? Esas son todas las instancias que yo voy a tener en la creación. Luego lo que tengo es justamente poder abrirlo, o sea, poder acceder al inicio del archivo que está definido como begin of file, ¿sí? O sea, el inicio dentro del espacio que se le otorgó a ese archivo, y yo voy a poder ir recorriéndolo. ¿Por qué? Porque va a tener un tamaño inicial y esto puede ir creciendo, o sea, ustedes pueden volcar más información de ese tipo. Es como que destinen, no sé, un espacio a las remeras y después vayan apilando más de ese tipo, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que se va a generar? Se van a generar nuevos registros con esa misma estructura de trabajo. Ok, no, veía que ahí estaban interactuando en el chat y quería saber a ver qué es lo que es. Entonces, abrir, lo que me va a buscar es el begin of file de nuestro archivo. El cerrar, si yo lo veo como contrapartida, o sea, cuando yo cierro un archivo, ¿qué va a hacer? Va a buscar la contrapartida. ¿Y cuál sería la contrapartida? Si yo en el abrir busco el begin of file, ¿qué voy a buscar? El end of the file. Exactamente, Ciro, exactamente, ¿sí? El end of file, que esto después lo van a utilizar ustedes en C, lo van a programar, porque, o sea,
Hoy ustedes todos los programas que realizan son volátiles, no guardan nada. Ustedes lo que hacen es compilar un código que sostiene algo en memoria, pero eso después se pierde. O sea, todos esos datos que ustedes incorporan, que procesan, se pierden, todavía no trabajan con archivos. Después van a empezar a trabajar con archivos donde generen su propio archivo y ahí vuelquen información. Ya sea que carguen datos, no sé, carguen datos de usuarios y después procesen esa información. Entonces, al principio, cuando se crea el archivo, va a tener un tamaño, va a tener un begin y un end of file que va a tener determinada medida, y después eso va a ir creciendo mediante coloquen información o quiten información, ¿no? Va a ser algo totalmente dinámico. Después tenemos la parte de eliminar. Si tenemos crear, por contrapartida, tenemos eliminar. Y la eliminación sabemos que puede ser de dos tipos. O sea, nosotros podemos tener la eliminación lógica y la eliminación física que está dada con el delete y el erase, ¿sí? El delete es una eliminación lógica. ¿Cuál es el ejemplo, digamos, que tenemos en Windows, aquellos usuarios de Windows? ¿Cuál es la eliminación lógica que vemos nosotros? Disculpa si es una estupidez lo que voy a decir, ¿no es la papelera? ¿Lo que eliminamos a la papelera? No es ninguna estupidez lo que acabas de decir, es correcto. ¿Sí? Es una eliminación lógica. ¿Por qué? Porque en realidad es una visualización. ¿Sí? O sea, es un cambio de visualización de tu archivo. Tu archivo sigue existiendo, sigue ocupando las mismas direcciones físicas donde se encuentra, pero por un tema como para decirte, bueno, esto se borró, va a la papelera de reciclaje para tener esta supuesta chance de recuperarlo. En realidad es una marca que se le coloca al archivo. Ustedes recuerden que tienen un gestor de archivo donde maneja una tabla, un índice, donde ahí me figuran qué espacios están ocupados. Ese mismo gestor utiliza esa tabla para crear nuevos archivos. Entonces ahí ve si tiene espacio disponible. Como dije recién, dependiendo del tipo, va a ocupar un tamaño determinado. Entonces, yo puedo realizarle a esa tabla una marca y hacerlo no visible en lo que sería el escritorio, supongamos, ¿sí? Entonces, no se va a mostrar en el escritorio y se va a mostrar en la papelera de reciclaje. Ahora, pasado determinado tiempo, esto puede hacer un borrado físico ya, que se le denomina el erase, ¿sí? Cuando yo lo borro. En realidad, en informática no borramos nada, ¿sí? Todo se sobrescribe. Lo que en realidad se borra con un erase es justamente el begin of file. Es el puntero donde inicia mi archivo. Entonces, al no tener este inicio, este puntero que me marca, es como que todo ese espacio o ese recorrido que ocupaba antes se encuentra disponible. Yo puedo sobreescribirlo con otro archivo. Obviamente hay herramientas que me permiten poder recuperar este contenido, pero bueno, no son accesibles por nosotros, sino son por ahí las que usa el gobierno o las que usan, supongamos, no sé, como si vieron alguna película que el FBI incauta los discos rígidos, que aunque las personas borren ese contenido, tienen herramientas que me permiten levantar varias capas del disco, ¿sí? Varias impresiones. Recuerden que en el disco rígido ustedes lo que le dan es como una impedancia eléctrica para poder grabar ese contenido y bueno, se pueden levantar varias capas. A veces se pueden reconstruir los datos parcialmente y a veces en su totalidad, ¿sí? Dependiendo cuántas grabaciones hayan preexistido. Por eso Sería como un ejemplo esconder la basura abajo de la alfombra, lo que sería eso, ¿no? Exactamente, una cosa así, ¿sí? Por decirlo rústicamente. En donde que, bueno, ¿cómo sería efectivo eso? Por ahí que lo prenda fuego. Y ahí sí ya no lo podrías recuperar, ¿entendés? Acá en los discos rígidos, ¿qué hacen? Por así decir, los criminales los revientan. Sí. O sea, agarran y le pegan un martillazo directamente para dejar ahí ya está. inoperante
el aparato, ¿sí? O sea, que no puedan acceder al medio físico, porque si no igualmente a veces se puede recuperar información, ¿sí? Entonces, Mira. tengan este concepto de que tenemos esas dos eliminaciones. Una que es visual o lógica y otra que es ya física, pero entendamos que no se va a borrar, de que si yo inmediatamente genero un erase, borro el puntero y ese espacio no se ocupó, existen herramientas para poder recuperar esa información, ¿sí? Y después tenemos la parte de la lectura y la escritura, ¿sí? Donde voy a poder tener acceso a estos registros o voy a poder incorporar un registro nuevo o, digamos, redimensionar esta estructura del archivo, ¿m? Accediendo o leyendo al mismo. ¿M? Esta parte primitiva, ¿se entendió? ¿Sí? Perfecto, por un lado. Joya. Después, cada uno de estos archivos lo que va a tener atributos, ¿sí? El primero a definir es el nombre. El nombre lo vamos a definir como unívoco. Tiene que ser único en el sistema. Pese a que yo en distintas carpetas o en distintas rutas puedo tener una copia de este archivo, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a definir esto de unívoco de que el path o el camino, el recorrido, va a formar parte del nombre. O sea, para el sistema, un archivo que se llama Pepe, que está en c2./Pepe, y si tengo otro que es c2.x/r/Pepe, no es el mismo. Pese a que el contenido es igual, para el sistema no. ¿Sí? O sea que la ruta que uno defina o la ubicación donde se encuentre el archivo, digamos, sea parte del nombre, lo hace estas características de que sea único. ¿Sí? ¿Se entiende? Después tenemos el tipo que se puede definir. Esto también por ahí lo van a percibir mejor cuando empiezan a trabajar con archivos, porque yo puedo definir tipos de archivos, o sea, qué tipo de acceso voy a poder tener. Yo puedo definir como que sean caracteres o que sean, digamos, tipo texto, un archivo donde por ahí, no sé, genero una matriz donde la puedo acceder a través de un Notepad, y hay otros donde solamente lo puedo acceder con una aplicación en particular, ¿sí? Que es a veces lo que pasa con los elementos que trabajamos. Entonces yo tengo el paquete de oficina y bueno, las planillas de cálculo tienen una herramienta específica para poder trabajar con ellas, los archivos de texto tienen una herramienta específica para poder trabajar con ella. Entonces ahí es lo que voy definiendo el tipo de acceso. Cuando los defino, digamos, del tipo carácter, lo que me sirve es para que pueda ser accedido con algo específico. Si yo lo quiero abrir, supongamos, no sé, con un bloque de notas, lo que les va a salir van a ser por ahí todos caracteres no imprimibles, ¿vieron eso que salen por ahí? Como una L, un corazoncito, una carita, o espacios, un cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo que acceder con una herramienta específica, ¿sí? Pregunta, ¿eso no está relacionado también con la compatibilidad? Sí, también, o sea, por ahí vos tenés herramientas que se generan para poder levantar un tipo de archivo, ser compatibles. Viste que vos por ahí, no sé, un archivo de Excel lo podés abrir con otra herramienta, donde te permite soportar ciertas versiones, por así decir, de Excel, pero bueno, es como que ya está preparada para el acceso de ese tipo de archivo. ¿Sí? Si vos lo quisieras levantar con otro tipo de herramienta, es chino básico. O sea, es más, a veces hay versiones de Excel que no son compatibles con alguna entre ellas,
y cuando te levanta por ahí cierta sección de la planilla tenés como fruta, ¿viste? Así, tenés cosas que son inentendibles, parece chino mandarín. ¿Mm? Es verdad eso. Después Gracias. tenemos la ubicación, que bueno, que dijimos que va a formar parte, parte del nombre, ¿sí? Dónde se encuentra. ¿Mm? Después el tamaño, este es el tamaño que va a estar definido. Esto va a tener, o va a depender mucho del tipo que sea el archivo, o sea, si esto va a estar orientado a clúster, a sectores, si va a estar en bytes, ¿sí? O sea, qué tamaño especificado va a tener, o cuál es la mínima expresión que me va a solicitar cuando lo genere, ¿sí? Recuerden que cuando yo creo un archivo, dependiendo de estas características que tenga, va a ocupar un determinado tamaño dentro del disco o del pendrive o de donde lo creen, ¿sí? Esto pasa también lo mismo en la vida cotidiana, que es lo que le decía, ¿no? Una campera no me va a ocupar el mismo espacio que un par de medias, no me va a ocupar lo mismo que una remera, ¿sí? Después tenemos la parte de protección, que está relacionada con el acceso que yo voy a tener en el archivo, o sea, si esto es de lectura, de escritura, de ejecución. Esto generalmente se ve a nivel de root o de superusuario. Hay algunas percepciones que es difícil captarlas por nosotros porque, ¿qué pasa? Prácticamente todos ustedes son superusuarios de su computadora, ¿sí? O sea, tienen acceso a todo, no tienen ninguna restricción. En cambio, cuando ustedes trabajan en una administración, no sé, supongamos en una empresa, donde están fuera de ciertas áreas, o por ahí la que nuclea todo obviamente es sistemas, en donde le da distintos permisos a los usuarios o distintos accesos. Entonces yo puedo llegar a tener un acceso por ahí de solo lectura de un archivo, o por ahí puedo tener la ejecución de una aplicación, pero no puedo grabar. ¿Sí? Puedo ejecutarla, puedo ver, visualizar ciertas cuestiones, pero no puedo grabar. Entonces, esto es lo que me va a dar las distintas protecciones que voy a tener mediante un archivo. Obviamente, si yo soy propietario, porque acá trabaja con lo que es, digamos, por ahí la visión que tiene un poco Linux, que Linux tiene lo que es un propietario o dueño de un archivo, después tiene un grupo que está definido por varios usuarios, y después tiene el universo, que es lo general para toda la gente, ¿sí? Entonces puede definir estas tres características, si va a tener acceso a lectura, escritura o ejecución, o puede tener las tres, ¿sí? Después tenemos la fecha. Acá la fecha se ve generalmente en un archivo. Hay distintos sistemas operativos que utilizan distintas fechas para algo. O sea, en Windows se ve por ahí la fecha de modificación, cuando fue accedido el archivo en cuestión, ¿sí? Si justamente se agregó información, me dice que hubo una modificación, porque mediante eso hubo una grabación de información. En algunos sistemas guarda también la fecha de eliminación, porque esto va de la mano con la papelera de reciclaje. Recuerden que esa visualización en la papelera de reciclaje dura un tiempo. Si yo por ahí, digamos, no lo depuré de la papelera por un mes, automáticamente el sistema después lo depura solo. Entonces lo que tiene en cuenta justamente es la fecha de eliminación. Cuando esa fecha de eliminación cumplió un mes, por así decirlo, elimina físicamente el archivo de nuestro sistema, ¿sí? Hay fechas de creación también que lo tienen en cuenta. Después dijimos, bueno, fecha de modificación y fecha de eliminación, que también lo tienen en cuenta, ¿sí? Lo que son estas características, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? No sé el chat cómo viene. Protección, ¿qué era? La protección vos tenés si es, o sea, si vos lo vas a tener de lectura, de escritura, ¿sí? De ejecución, va a ser viene a ser como el permiso que vas a tener sobre
el archivo, ¿sí? O sea, quizás lo que decía recién para nosotros es por ahí un poco transparente, porque prácticamente todos somos superusuarios, ¿sí? Hacemos lo que queremos con los archivos o las Claro, pero si estás en una aplicaciones. empresa por ahí, no te dejan acceder a ciertos documentos. Exactamente, vos tenés ciertos permisos, o por ahí acceso a ciertas carpetas, o por ahí tenés un entorno de trabajo compartido, de donde acá entra un poquito lo que sería un grupo, la visión de grupo, donde vos por ahí tenés un grupo de trabajo con ciertos compañeros o compañeras que acceden a una carpeta y ahí laburan, ¿sí? Pero el resto de la gente no va a tener acceso, Ok. Y ¿sí? fecha es la fecha de creación, cuando Todo se creó tenés el... ahí, fecha de creación, puede tener fecha de eliminación, de modificación. Fíjate Ok, vos, agarrá un Word y agregale alguna boludez, grabá y vos chequeás ese archivo y tiene la fecha de modificación que va a ser lo que vos modificaste, ¿sí? perfecto. Es más, Gracias. algunos hasta te escrachan y ponen el usuario. Y tenés por ahí Ok, un paquete de oficina y te dice, Pepito lo modificó, o fulanito lo modificó. Entonces ahí tiene fecha y nombre de usuario de quien manipuló ese archivo. ¿Mm? ok, gracias. No, nada. ¿El resto quedó claro? Perfecto. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno. Entonces ahora vamos a la parte de métodos de acceso. Vamos a ver un poquito la evolución de cómo se empezaron a accesar los archivos, ¿sí? O de qué manera se empezaron eh, a elaborar métodos para encontrar más rápido los datos y qué estructura, ¿sí? Tenían estos mismos. Esto tiene que ver mucho de la mano de la visión de directorios, donde también son un archivo, porque vieron que por ahí Windows tiene la visión de directorios, subdirectorios y archivos. Si uno se va a la visión global, todo es un archivo. O sea, un subdirectorio o un directorio también es un archivo. Que la única diferencia que tiene conceptualmente en Windows es que en vez de ser un papelito, es una carpeta amarilla. Pero tiene las mismas características. O sea, si yo me voy a lo que es la definición de archivo, es exactamente lo mismo. O sea, va a ser unívoco, yo no puedo poner al mismo nivel, o, digamos, de lo que sería el path, un directorio o un subdirectorio con el mismo nombre, o sea, tiene que ser unívoco en el sistema, si no lo que me va a generar es una copia que le pone 1 o 2 o lo que sea, ¿sí? La estructura y todo, digamos, todas las características que tengo en la definición de archivo, que es un conjunto de registros donde puedo guardar y donde puedo recuperar, lo cumple lo mismo, o sea que si hablamos de directorio, subdirectorio y archivo, todo lo mismo, ¿sí? Entonces, el tema era cómo accedíamos a todo esto, donde acá no teníamos la visión tampoco de los multiniveles, ¿sí? O sea, dense una idea que cuando se originó esto de poder guardar algo en su computadora y poder recuperarlo, los elementos de organización de todas esas estructuras eran prácticamente nulos, ¿sí? Había un solo nivel, o sea, yo tenía por decirles un C y ahí se tiraba todo, ¿sí? O sea, hoy por hoy ustedes dentro de todo, entre comillas, tratan de tener ordenado su ambiente, ¿sí? En su escritorio generarán carpetitas donde guardan y ordenarán por materia, por así Claro, pero decirlo. incluso ya te viene organizado, ¿no? Porque vos tenés documentos, descargas, Claro. imágenes. O sea, viene seteado algo por defecto, ¿sí? Como Claro. para que más o menos tengas ordenadas las cosas. Después, si uno es un despelotado, bueno, pasa en la vida cotidiana también, ¿no? Porque por ahí, Claro, pero antes eso no existía, o sea, te tiraban todos los exactamente, archivos en el mismo ¿sí? lugar. Y ni hablar de sistemas operativos. O sea, el sistema operativo era un cursor que titilaba, tu pantallita estaba en negro y arreglate. Hoy tenés todo un entorno visual, es muy amigable, tenés un mouse. O sea, esas cosas no existían, ¿sí? Por eso vamos a arrancar de lo que serían accesos muy primitivos a
a estos archivos hasta lo que se maneja en la actualidad. Entonces, fíjense que lo que primero defino es la pila. La pila, cuando se generó esto, lo que era poder buscar un archivo, también le denominaban bolsa de datos, ¿sí? Porque era una cosa sin estructura. No, yo podía mezclar diferentes tipos de archivos o diferentes tipos de información sin una estructura definida, ¿sí? Era toda una colección donde los registros no eran uniformes, o sea, yo por ahí dentro de un archivo era como que guardo un número, una letra, ¿sí? Digamos, un carácter lógico, ¿sí? Un montón de cosas donde no tenía definida la estructura de mi archivo. Y se iba buscando sin ningún índice de organización, cosa que vino a cambiar eso radicalmente lo que es el acceso secuencial o la estructura secuencial de archivo, donde yo ahí defino un índice de organización y cuando genero un archivo de ese tipo, todo va a tener una misma estructura. Es como que ustedes definan, supongamos, una tabla donde en la primera columna tengo el DNI, en la segunda columna el nombre, en la tercera columna el apellido. Entonces, cada vez que yo genero un nuevo registro a esa tabla, mantengo la estructura, o sea, cargo un nuevo usuario donde coloco su DNI, su nombre, su apellido y así. Lo que era la pila ponía primero el nombre, después el DNI, el mail, en el segundo registro ponía el seudónimo, en el tercer registro ponía el teléfono, en el cuarto registro sí, o sea, no tenía ninguna estructura definida. En cambio, en la secuencial, yo tengo que generar esta estructura. Y la búsqueda, obviamente, se hace como si fuera FIFO, donde voy accediendo desde el primer elemento y recorriendo cada uno de estos registros que tiene mi archivo. Por eso es que requiere algo que sea unívoco también. Yo no puedo repetir un mismo registro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo cuando genero un archivo secuencial, supongamos, no puedo tener la misma persona. Para eso también se utiliza el concepto de clave primaria, donde va a haber un dato que va a ser único. Supongamos, en lo que es personas es fácil que es el DNI, siempre se define como clave primaria, ¿sí? O sea, yo sé que puedo tener dos José Pérez o Ana Pérez, por así decir, un apellido español común, en donde si bien puedo tener el mismo nombre, pero lo que va a hacer la diferencia o va a ser esta clave única va a ser el DNI, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo puedo distinguirla del resto. Después lo que tenemos es qué pasó acá. Imagínense que este archivo va creciendo. Ya no tengo solo 10 registros, sino tengo 1000 registros, con la misma estructura, con el mismo orden. Entonces, ¿qué pasó? Se trató de mejorar este acceso a cada uno de esos registros para tener como si fuera un resumen. Entonces surge lo que es el secuencial indexado. Que el secuencial indexado nace justamente del concepto del índice. ¿Qué es lo que hace el índice en un libro? O en una guía. No sé si se Da acuerdan. por La guía información telefónica. respecto al libro a la guía. ¿Cómo? Te ordena. Te ordena y en realidad te da un atajo. Te guía, digamos. ¿Sí? Sí. Pero te da un acceso o te agrupa los elementos de tal manera, supongamos, no sé, que sean personas. Por eso había dicho la guía telefónica, pero me di cuenta que son muy chicos y por ahí no saben ni lo que es eso. Antes La guía repartían, amarilla, por ejemplo, con el exactamente, nombre. antes repartían un libraco así, donde ahí tenían todos los teléfonos del barrio, del partido, por así decir, y uno buscaba el apellido,
¿Y qué me hacía el índice? Me hacía un resumen. Entonces yo buscaba dónde estaban todos los registros, por así decir, que arrancaban con S, que arrancaban con N, que arrancaban con M, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea del secuencial indexado, es tener un índice o una tabla que a mí me permite saltar rápidamente a una parte de mi archivo, ¿sí? Entonces, yo evito esto de andar recorriendo uno por uno los registros para encontrar lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, de esta manera hago una previa. Después también hay otro intermedio que es el superíndice, que hace un concepto muy similar, donde hace resúmenes de resúmenes. O sea, tengo dos tablas que manejan una previa digestión, por así decir, de todos los elementos que yo poseo, y de esa manera puedo saltar mucho más rápido a el registro que estoy buscando, ¿sí? Igualmente, todos estos métodos, tanto el secuencial indexado o el superíndice, se transforman en secuencial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una vez que me alivianó el camino, después no me queda otra que recorrer elemento por elemento, ¿sí? Si bien fui a la S, pero por ahí estoy buscando, no sé, estoy buscando en vez del apellido, que es SA, por ahí es SU. Entonces tengo que ir recorriendo todos los SA, todos los SI, todos los así, hasta llegar a la U, ¿sí? O sea, vuelvo a tener un método secuencial recorriendo registro por registro, pero obviamente me alivianó muchísimo el camino. Obvio, esto pasa a mucha velocidad, cosa que igualmente sirve, ¿sí? Y después tengo el método directo, donde esto ya es como si fuera un método, los algoritmos que estuvimos viendo, ¿vieron? Cuando veíamos estos algoritmos utópicos y fantásticos que salvarían a la informática en el mundo, qué sé yo, pero son carísimos, no existen. Bueno, este es el método directo. Si lo tendríamos que definir en la vida cotidiana, el secuencial es como que buscáramos una dirección, ¿sí? Supongamos que tenemos que ir a determinado sitio y vayamos caminando, ¿sí? Vieron que cuando ustedes van caminando, que van pasando numeración por numeración. Supongamos que parto de Santa Fe al 0 y tengo que ir Santa Fe al 1000. ¿Qué voy? Pateando y recorriendo negocio o casa por casa hasta llegar a mi destino, ¿sí? El secuencial indexado y el superíndice es como ir en bondi. ¿Ustedes qué hacen? Cuando se toman el bondi, los deja aproximados, no los deja justo ahí, salvo que tengan tan buena leche de que esté la parada justo del bondi, pero les aliviana mucho camino. Por ahí no los deja en Santa Fe al 1000, sino los deja al 900. Ustedes vuelven a convertirse en secuencial porque van a ir pateando, pero patean mucho menos que 10 cuadras, ¿sí? Y el método directo sería como ir en Uber, ir en remis, donde los deja exactamente en el lugar, ¿sí? Eso sería un poco el paralelismo entre los métodos y la vida cotidiana, como para que tengan una percepción más cercana, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Consultas? Sí, entonces la diferencia entre la pila y el secuencial es que es cuál, porque Es que tiene una estructura, ¿sí? O sea, cuando vos, digamos, definís un archivo y lo vas recorriendo secuencialmente, vos dentro, internamente, tenés siempre la misma estructura de datos. Cuando vos definís un nuevo registro, dentro de tu archivo, posee la misma estructura, que es lo que te decía, suponete, si vos tenés una columna o un... ¿Viste cuando vos definís un tipo de dato dentro de C?
Que vos Sí, le que decís, ahí has dicho nombre, apellido, número de documento, exactamente. todo esto. Entonces, cuando yo genero un nuevo registro, genero una nueva estructura de ese tipo, no varío. En cambio, en la pila, vos dentro de ese archivo podías tener fruta, diferentes cuestiones. ¿Sí? Es como que acá tengas un 15, acá pongas sola, acá definas, no sé, 15,6,8, acá pongas esto, @.com, ¿sí? Tenés diferentes tipos de datos. No tiene una Pero eso es estructura en toda la definida. máquina. Toda la máquina ¿Eh? tiene que, en la computadora, se guarda siempre con esa misma estructura. ¿En qué me hablas? ¿En la pila o en la secuencial? En el secuencial, digo. En el secuencial, sí, cuando vos definís un tipo de archivo, vos respetás las normas que tiene de la estructura de trabajo. Vos Ah, vas ok. a ver que cuando vos definas un archivo, cuando empieces a trabajar en C, vos lo vas a definir mediante un struct. Vas a generar una matriz interna de tu archivo y cuando ingreses, cada uno de los registros va a respetar esa información o va a Bien, requerir esa información con cada uno de los registros. Entonces, cuando vos accedas a tu archivo, va a tener esa estructura. Vos sabes que todos los tipos de datos se van a respetar. No sé, que en la primera columna tendrás todos números. En la segunda columna tendrás todos caracteres de hasta 50 caracteres. En el otro tendrás un flotante que te define la altura, qué sé yo, ¿sí? Por decirte algo así. ok. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia que tienen contra lo que fue la pila. O sea, había mucha desorganización a la hora de poder acceder, poder buscar una información y traerla. ¿Sí? Entonces, al definirse ya esas pautas, era mucho más fácil poder buscar algo dentro de esa información. ¿Quedó claro entonces los métodos? ¿Mm? ¿Y cómo evolucionó? Porque fíjense que todo parte del secuencial y cómo abordo los datos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver otro tema que es la asignación de espacios libres. O sea, qué diferentes tipos tengo yo o de qué manera puedo asignar espacios para poder alojar un archivo. ¿Mm? Entonces, uno o el primero de los primitivos fue el mapa de bits. ¿Mm? Que el mapa de bits, ¿qué es lo que hacía? El mapa de bits era un vuelco de memoria. Yo escaneaba la memoria y a través de cada uno de los bits, por eso era mapa de bits, recuerden que en esta época las memorias eran muy pequeñas, ¿sí? Estamos hablando de que capaz que tenía 64 KB de memoria, eran máquinas con poca capacidad. Prácticamente había muchos que no tenían disco rígido, o sea, esto eran épocas de discos flexibles. Las primeras máquinas personales que hubo no tenían disco rígido, se cargaba un sistema operativo en la memoria a través de disco flexible o disquete. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo tenía que crear un archivo y tenía que ver qué disponibilidad tenía en memoria para después poder bajarlo a alguno de estos medios magnéticos o discos flexibles. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un vuelco de memoria donde me iba marcando con unos y ceros si justamente ese espacio de memoria lo tenía disponible. Entonces, si tenía un 0 iba a estar que estaba libre y si tenía un 1 iba a estar que estaba ocupado, o sea, que tenía información. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo podía disponer de espacios para poder alojar un archivo. ¿Sí? Después surge lo que es la asignación contigua, que lo que me requería, supongamos si yo tengo mi disco rígido, acá ya estamos un poquito más evolucionados, o mi memoria, supongamos que toda
esta matriz es mi espacio disponible. La característica que tenía que tener era que lo tenía que alojar de una manera contigua, ¿sí? No podía, digamos, si supongamos mi archivo tenía un tamaño de 2 bloques, no podía colocar un bloque acá y un bloque acá, ¿sí? Tenía que ir seguido, tenía que ir contiguo. Entonces, si yo, mi archivo tenía 2 bloques, tenía que colocarlo de esta manera. Si venía otra información, supongamos que ocupaba 4 bloques, hagamos como que esto es como si fuera una línea, entonces lo ocupaba de esta manera. Si venía otra información que, no sé, me ocupaba 6 bloques, de nuevo tenía que colocarlo de una manera contigua. ¿Sí? Ese era el requerimiento que tenía este tipo de asignación de espacio libre. Entonces, obviamente, yo iba a empezar a tener ocupado diferentes espacios. ¿Sí? Supongamos que tengo una cosa así. No importa el color, lo que yo quiero es que vean los huecos. ¿Sí? Los huecos que son los espacios en blanco y lo contiguo o no que pueden llegar a estar. Entonces, ¿qué traía aparejado esto? Esto traía aparejado una anomalía que se llamaba fragmentación externa. ¿Sí? Porque supongamos que yo tengo que ubicar un archivo que ocupa 5 bloques. Supongamos que yo tengo un archivo X que me ocupa 5 bloques. ¿Yo tengo espacio suficiente? Sí y no. O sea, tenés 5 espacios suficientes, Perfecto. no los tenés como decía, como se tiene que, no los tenés contiguos, digamos. Perfecto, Ciro. Esa es la definición de fragmentación externa. Es espacio suficiente para contener un archivo, pero no contiguo, ¿sí? O sea, estaría infringiendo la norma de que no puedo alojarlos contiguamente, ¿sí? Porque en esta, a lo sumo tengo 4, pero en esta banda tengo uno solo, acá podría poner 4, tampoco, no llego, ¿sí? O sea, tengo espacio, tengo un montón de bloques disponibles, pero no los tengo contiguos. Entonces, esto lo que trae aparejado es la famosa compactación, o por ahí ustedes la conocen como defragmentación, ¿sí? ¿Qué es? Es tratar de generar un hueco o un espacio para que sea contiguo, ¿sí? Esta compactación puede ser de 2 maneras, puede ser bruta o inteligente, donde defino una totalidad de la compactación o una parcialidad, ¿sí? O sea, por ahí el sistema mueve cierta cantidad de bloques para que pueda generar un espacio contiguo, ¿sí? Supongamos, por mostrarles un ejemplo o ver un ejemplo, si estos fueran 2 bloques independientes, podría trasladarlo para arriba y generar toda esta banda que me darían los 5 espacios, ¿sí? Supongamos hasta acá. Eso sería algo parcial y algo inteligente. Lo que generalmente hacen los sistemas es lo más fácil, que es la bruta y total. O sea, ¿qué va a hacer? Va a compactar todo esto que yo tengo, lo va a tirar para arriba, ¿sí? Supongamos en este caso una cosa así. Lo tira todo así. Este lo tira acá. Lo tiraría acá. Y esto lo ubica acá, ¿sí? Generando todo este hueco de disponibilidad para que yo pueda colocar contiguamente los archivos, ¿sí? O que le diga al sistema si tengo 5 bloques contiguos disponibles. Entonces esta nueva información la podría ubicar acá, no sé, la pongo de otro color, como para que se entienda un poco el ejemplo, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces, a eso lo que trae aparejado también son diferentes algoritmos, donde yo voy a tener justamente este tipo de algoritmos. O puedo trabajar con el FeedFit, puedo trabajar con el NextFit, puedo trabajar con el BestFit o puedo trabajar con el WorstFit. ¿Sí? ¿Qué significan? Fit es agujero o hueco en inglés. Y first es el primer, digamos, hueco disponible. Next es el siguiente hueco disponible. Best es el mejor hueco disponible. Y worst, por contrapartida, es el peor de todos. Hay veces que se hacen estos algoritmos inversos para ver qué tan eficiente es contra el resto. ¿Sí? Algunos son algoritmos de prueba. Entonces, supongamos que tengo este caso, ¿sí? estos huecos disponibles, y cómo quedarían en cada uno, o cómo trabaja cada uno para que lo vean en este ejemplo aplicado. FeedFit lo que arranca es desde el 0 hasta n, supongamos que este sea el 0 o el inicial de los bloques, y este sea el n, para no contarlos. Entonces, ¿qué hace? Va tomando todos los ocupados hasta encontrar 5 disponibles. ¿Sí? O sea, serían estos 5 primeros que alojaría mi archivo. ¿Mm? El NextFit trabaja con un puntero. La diferencia que tiene contra el FeedFit, conceptualmente es lo mismo, pero trabaja con un puntero donde me marca la última asignación. Supongamos que el último archivo que se asignó sería este verde, y supongamos que el puntero se encontraría acá. Lo voy a pintar diferente para saber a dónde está el puntero. Entonces, el NextFit arranca a verificar espacios disponibles a partir del puntero. Entonces empezaría a mirar acá, en esta banda. A diferencia del FeedFit, que siempre arranca de 0. El NextFit se fija la última asignación, cuál fue, y a partir de ahí empieza a ver huecos disponibles. ¿Sí? El BestFit lo que analiza es todo el ambiente y busca aquel hueco que produzca menos fragmentación interna. Ahí viene otro concepto. ¿Qué es fragmentación interna? Fragmentación interna es aquel espacio que yo dejo donde no lo uso ni tampoco otro lo puede usar. ¿Sí? Que el ejemplo en la vida cotidiana es por ahí un asiento. A veces ustedes se sientan en un banco y no lo ocupan en su totalidad. ¿Sí? Entonces eso produce fragmentación interna. ¿Por qué? Porque ustedes no lo usan, ni otro tampoco lo va a usar. O sea, no va a venir una persona y se va a sentar arriba de ustedes. ¿Sí? O lo mismo una mesa. Cuando ustedes se sientan en una mesa, no la usan en su totalidad. Van a quedar pequeños huecos. Y está reservado para una persona. No va a venir otra persona y se va a poner en su lugar y va a tratar de utilizar eso. Esto informáticamente se remite a veces al mínimo espacio que entrega un sistema. Por ahí lo que yo mínimo entrego para ocupar en un archivo es un clúster. Y un clúster está compuesto, digamos, por 5 sectores. Y por ahí ese archivo no me ocupa los 5 sectores, queda uno disponible. Pero ese uno disponible no lo usa el propietario ni lo usa otro archivo, ¿sí? Porque estaría haciendo una violación de área, estaría metiéndose justamente en un espacio reservado definido por el begin of file y el end of file. Entonces, eso no lo puede usar. Eso es fragmentación interna. Espacio que no usa el archivo propietario ni otro tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el BestFit? Es que no se generen estos bloques libres, o sea, tratar de analizar qué hueco sería conveniente, que acá en realidad tengo 2, porque sería el que puede ocupar el NextFit como el que puede ocupar el BestFit. En realidad sería el ideal, sería el del FeedFit.
porque fíjense que acá ocupo justo 5. En cambio, si acá ocupo los 5, dejaría este disponible, este hueco disponible. Entonces, lo ideal sería tomar este hueco para ubicar los 5 elementos, ¿sí? Fíjense que en estas dos bandas no genero ningún hueco. Esto es lo que elegiría el best fit, porque si yo lo Una coloco pregunta acá, rápida, el best fit no reorganizaría tampoco esto, no, ¿no? Imagínate que yo estaba... Ah, esa era la pregunta, porque justo estabas mostrando y digo, solo elige la mejor opción, pero no te exactamente. reorganiza. Ninguno Perfecto. reorganiza. La Ah, listo. reorganización surge Sí. cuando yo veo que tengo espacio suficiente, pero no es contiguo. Y va a Ah, pasar en todos los algoritmos. perfecto. ¿Se entiende? O sea, vos vas a tener una tabla donde vas a decir, no sé, de tal bloque a tal bloque está el archivo A. De tal bloque a tal bloque está el archivo B. De tal bloque a tal bloque está el archivo C. ¿Sí? Y después también vas a tener una cantidad de espacio disponible. Vas a decir, bueno, si los definimos en bloques, por así decirlo, no sé, tengo 10 o 12 bloques disponibles. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo primero defino el tamaño del archivo que quiero asignar. Digo, bueno, ocupa 5 bloques. Bien, ¿tengo espacio suficiente? Sí, porque tengo 12 disponibles. Ahora, ¿los tengo contiguos? No. Entonces, como no los tengo contiguos, ahí salta la compactación. Yo tengo que compactar de alguna manera para poder asignar contiguamente ese archivo. Si no, no puedo. ¿Sí? Esto Perfecto. también lo que trata de aprovechar es, si me remito a disco, es el barrido de las cabezas de lectura y escritura, porque recuerden que si ustedes esa información la ubican en el mismo cilindro, el barrido es uno solo. Ahora, si yo tengo que navegar por todo el disco para armar un archivo o cierta información, voy a demorar muchísimo en atender algún tipo de esa petición, ¿sí? Entonces esto también lo que trata de manejar es esa idea de poder asignar toda seguida la información para que el acceso se transforme en un barrido y sea mucho más fácil poder encontrar los datos, ¿sí? Y después WordFit hace la contrapartida, o sea, busca el hueco que más fragmentación interna produzca, ¿sí? O sea, el peor de todos, el que va a dejar un terrible espacio, es el que va a elegir, ¿sí? ¿Se entienden entonces los algoritmos cómo trabajan? ¿Sí? Perfecto. Entonces veamos ahora lo que sería lista enlazada. Lista enlazada lo que va a tener es una estructura donde va a utilizar un puntero que me va a apuntar, valga la redundancia, al siguiente espacio libre, ¿sí? Entonces va a generar una cadena de espacios libres. Supongamos que acá está ocupado, acá está ocupado, acá está ocupado, acá está ocupado, ¿sí? Y acá está ocupado, ¿sí? Supongamos que es esto. Vamos a resumirlo chiquito para poder entender la lista enlazada. Entonces, lo que toma es la posición 0 y el primer elemento donde voy a tener este puntero, que esto es como si sería una flechita que me está marcando a la siguiente posición o el siguiente bloque que tengo libre, ¿sí? Acá tengo la dirección de memoria del siguiente. ¿Mm? Y acá voy a tener lo mismo. O sea, en este segundo bloque, al final voy a tener la dirección del siguiente bloque disponible. Y por ende, de este otro voy a tener la siguiente
dirección del bloque disponible. En este la siguiente. Que va a ir hacia acá. Y por último, este último que va a ir acá. Y el último lo que tiene en la sección donde debería estar la dirección del siguiente va a tener un null. ¿Sí? Eso me va a marcar que es el último bloque que tengo. Entonces, como esto justamente es asignación de espacios libres, y fíjense que no es contigua, porque yo acá tengo un bloque ocupado, los bloques naranjas van a estar ocupados, tengo, digamos, huecos por todas partes de la memoria o del disco. Entonces, la lista enlazada o la asignación por lista enlazada no posee fragmentación externa. ¿Sí? Porque fíjense que acá yo no tengo que entregar espacios o alojar archivos de una manera contigua. La estructura es otra. Ahora sí posee fragmentación interna, pero la minimiza. ¿Sí? Todos los métodos de asignación van a tener fragmentación interna. Hay algunos que la reducen en mayor y otros que lo reducen en menor, pero todos siempre van a tener fragmentación interna. Si siempre se va a desperdiciar algo, es muy difícil encontrar algún archivo que use en su totalidad completa el espacio disponible que se le brinda, ¿sí? Después, ¿qué es lo que tenemos? Después tenemos la doble enlazada, porque a veces, ¿qué pasaba con la lista enlazada? Si yo pierdo uno de estos punteros, ¿sí? Tengo que volver a reestructurar todo porque no sé bien para dónde seguía, ¿sí? Imagínense que yo pierdo esta flecha. Yo tengo acá que continúa el bloque número 2, donde continúa el bloque número 3, y acá, por algo en el sistema, pierdo ese nexo, ¿sí? No tengo manera de conectarlo. Entonces, para una mayor protección, lo que se generó es la doble enlazada. Que la doble enlazada, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos direcciones. Tiene el anterior, supongamos que este sería el bloque. Yo acá tengo el anterior y el siguiente. ¿Sí? Acá, bueno, vamos a poner anterior. Y el siguiente dentro del bloque. O sea, esto va a ser una doble flecha. ¿Y qué característica va a tener el inicial? El inicial va a tener un null acá, porque va a ser el inicial. ¿Sí? No voy a tener ningún anterior. Ese va a ser el primero. Y el último bloque, como el que vimos recién, va a tener un null al final. O sea, va a poder volver. Entonces acá sería un despelote de flechas dobles. ¿Sí? Yo acá tendría que armar la flecha para volver acá, de este bloque. O sea, fíjense que del segundo bloque tengo la flecha para volver. De este también tendría que volver a armar lo mismo. O sea, acá, esto para que lo entiendan un poquito mejor, voy a armar un poquito más grande los bloques, ¿sí? Para que vean cuál es la idea de esta cuestión. Si no se van a despelotar con tantas flechas superpuestas, ¿sí? Vamos a hacerlo chiquito, vamos a hacerlo así. Y acá cómo sería, ¿sí? O sea, yo lo que tengo es acá un bloque que me va a permitir volver. Después tengo uno que me permite ir, o sea, puedo volver al mismo bloque. Ven que tiene esto de doble, o sea, yo tengo, este es el bloque inicial, recuerden que acá va a tener un null, o sea, no va a tener anterior porque es el primero, y después, en los siguientes, hasta llegar al último, sí voy a tener esta doble flecha. ¿No me hizo la copia? A ver. Copiar, ahí está. Voy a tener acá. Supongamos que está acá en la parte final.
Y después voy a tener cómo volver también acá. ¿Sí? Voy a tener una flecha cruzada. Pongamos acá. No quiero que se arme mucho flechería. Este voy a tener el siguiente. Y a su vez con este también voy a poder volver. ¿Sí? O sea, voy a poder volver. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo pierdo alguno de los punteros, este va a tener un null acá porque es el último. No va a continuar con ninguno. Entonces, si yo pierdo alguna de las flechas en los bloques, puedo volver con la anterior. O sea, puedo utilizar el bloque siguiente para saber de dónde venía. ¿Sí? Si yo llego a perder el next o el siguiente, puedo reestructurarlo con el siguiente bloque que tiene, digamos, la flecha de retorno. Entonces, de esa manera, la doblemente enlazada me permite una mayor protección a la hora de entregar los espacios, ¿sí? O saber los espacios disponibles que tengo. ¿Mm? ¿Se entiende? Esto lo van a ver ustedes, creo que en programación 2 o 3, donde ven asignación dinámica de memoria. Es un tema bastante interesante porque van generando espacios en memoria bajo demanda. O sea, no es que yo reservo un espacio que quizás no utilizo en su totalidad, sino que lo que van a hacer, van a generar un espacio cuando tienen que agregar un registro. Entonces yo reservo y lo que voy armando para conectar estos espacios que voy generando es una lista enlazada. Entonces van a generar punteros de esta manera para poder enlazar todo su archivo. Una vez que graben la sesión, obviamente eso se va a incorporar a su archivo físico, ¿sí? Que tiene una ubicación dentro del disco rígido. Entonces, yo simplemente voy reservando memoria cuando la necesito. Si no necesito, no ocupo, por así decir, espacio al pedo. Y para poder conectar todos esos datos que voy solicitando o esos espacios de memoria que voy generando, se arma una lista enlazada. ¿Sí? Son todos punteros que van recorriendo la memoria de esta misma manera. ¿Mm? El null, Patricio, lo que te define es si continúa o no. En el caso del primer bloque, con la doble enlazada, que va a pasar con la doble enlazada, va a ser el inicial. En la doble enlazada tenés dos punteros. Uno te va a definir de qué bloque venís y otro hacia dónde vas, ¿sí? Que vendría a ser el anterior y el siguiente. El primer bloque o el inicio del espacio libre va a tener un null. ¿Por qué? Porque es el primero y no tiene anterior. En cambio, el último va a estar al final, o sea, en el siguiente el null. Porque obviamente eso es el último bloque, entonces no hay un siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que es un poquito como este ejemplo que puse acá. Este sería el primer bloque y este sería el último. Obviamente, mediante vos vayas entregando espacio libre, se va a reestructurar tu lista enlazada. ¿Sí? O sea, quizás si tenés que ocupar dos bloques, vas a entregar los dos primeros y ahora el primero va a pasar a ser este. ¿Sí? Lo mismo pasaría acá con la doble enlazada. Si tendrías que entregar dos bloques, entregarías estos, que pinto en rojo, ponele. Entonces estas flechitas desaparecen porque ya está el espacio ocupado. Acá desaparece la del siguiente. Y este va a tener un null acá, porque ya no tiene. O sea, va a ser el primer bloque. Entonces este lo que tiene es siguiente, manera de retorno del último. Y acá, este no va. Anterior no, ahí está. Tendría una cosa así. ¿Sí? Tengo el siguiente y con el último la posibilidad de volver al primero. Pero este no va a tener anterior
ni este tampoco tiene siguiente. Ahí están definidos los dos nulls. O sea, este null bajaría acá. ¿Se entiende? Ahora, asignación indexada. Funciona con el mismo concepto, nada más que acá lo que voy a tener es un registro, un bloque destinado para el índice. ¿Sí? O sea, la idea es un poquito de esta manera, bueno, ponerme a reestructurar un poco las flechas. Supongamos que este primer bloque es el índice, entonces este mismo me va a ir marcando o va a tener todos los punteros hacia los espacios disponibles. ¿Sí? Acá voy a tener todos los punteritos. ¿Sí? Esto va a tener en cuenta mucho el tamaño de mi disco, mi memoria. En concepción a eso va a ocupar un tamaño determinado mi índice. ¿Sí? Si por ahí mi índice tiene, por así decirlo, 30 flechas, con un bloque alcanza. Si mi índice ya tiene que contener 60 flechas, se van a necesitar 2 bloques para poder tener todos los punteros. ¿Sí? Entonces este es el índice que nos entrega y va a tener todos los espacios disponibles. De acá nacen todos los punteros. Supongamos que llega hasta ahí, ¿sí? Esto está todo ocupado. Entonces este que es el índice, el 0, va a tener todas las flechitas donde apuntan a los espacios disponibles. Esto va a depender con el tamaño. Por eso es que a veces ustedes también ven, esto por ahí se ve mucho en los celulares, esto se ve mucho en los pendrive, donde a ustedes les definen un tamaño, pero después cuando van a chequear el espacio disponible es mucho menor, ¿sí? Por ahí a mí el pendrive me dice que tiene 10 gigas, y yo cuando lo enchufo veo que tengo, no sé, 9 disponibles, o tengo 8. Eso es lo que reserva justamente para el índice. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como para hacer un resumen, recuerden que tanto la asignación por lista enlazada, la simple y la doble, y la indexada no poseen fragmentación externa. Y minimizan la interna. En cambio, digamos, la asignación contigua posee fragmentación externa o se puede generar fragmentación externa y también interna, que esto va a depender mucho del tamaño de los bloques o el espacio que se entregue como mínima porción. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, recuerden que esto es un resumen, ustedes pueden profundizar un poquito más en cuestión del apunte, tiene un poquito más detallado ciertas cuestiones que vimos acá, tocando un poquito resumido. Mi idea es más que nada que le quede conceptualmente la parte de asignación, de métodos y qué es un archivo con sus características principales, las funcionalidades primitivas y todo eso. Pero bueno, no deja de ser tampoco una clase teórica como pasó con lo de la máquina de von Neumann también, ¿sí? Así que no sé si tienen alguna pregunta. Perdón, porque no había escuchado. El null, ¿qué quiere decir? Que listo, se termina ahí la... Exactamente. O que no tenés anterior, porque sos el primero, o que no sigue porque sos el último. ¿Sí? ¿Se Ok. entiende? ¿Sí? ¿O no? Sí, se Ah, entiende, se entiende. ok.
Y después, bueno, esto te va a variar si es doblemente enlazada o es simple. Lo que es simple es tenés menos posibilidades, digamos, de volver o de reestructurar tu lista. En cambio, digamos, la doble es como que tiene un poquito más de control. Una última pregunta, ¿podés repetir por favor la de asignación indexada que me quedó ahí más o menos? Sí, lo que vos vas a tener es, dependiendo del tamaño del almacenamiento que vos tengas, un Sí. espacio, que en este caso yo lo definí como un bloque, que va a ser de índice. Acá tenés registrados todos los punteros con los espacios disponibles que vos tenés, ¿sí? Suponete, Sí. si tendríamos que dar un ejemplo, acá podría decir, bueno, tengo disponible el bloque 3 o el bloque 2, si lo querés ver como que este es el 0, ¿sí? El bloque Correcto. 2, después tengo el bloque 4, el bloque así, vas marcando los espacios disponibles, porque recordad que esto es asignación de espacios libres. Vos los Sí. ocupados ya los manejás con otra tabla. Entonces, mediante vayan solicitando, vos vas entregando estos bloques. Y como los bloques son independientes y no tienen por qué estar contiguos, no tiene fragmentación externa, porque justamente la fragmentación externa se da con el espacio suficiente, pero no contiguo. ¿Sí? Perfecto. Son distintos Muchas gracias. conceptos. Esto lo van a ver después con lo que es paginación dentro de la memoria, que es como se maneja en la actualidad y trabaja de una manera muy similar. Vos lo que entregás son marcos que contienen páginas y pueden quedar en distintas partes de la memoria. No tienen por qué estar seguidas. ¿Sí? Perfecto. Recuerden que Ahí hay se áreas entendió. de la compu que labura mucho, ¿sí? La memoria es una de ellas. O sea, donde de repente en el minuto 5 tenés un área reservada y después en el minuto 6 ya quedó como espacio disponible porque cargaste otra aplicación o porque cerraste lo que habías abierto, ¿sí? Es como que vos vayas abriendo diferentes herramientas y después, bueno, cierres un par de ellas, abras el navegador, o sea, las direcciones van variando y los huecos también. Entonces, en ese concepto es como va generando esta disponibilidad de espacios y alojando las diferentes cosas. Si bien es bastante difícil la gestión o la administración de estos espacios disponibles, los sistemas operativos tratan de hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Por eso es que a veces se achancha un poco el sistema, porque al principio por ahí aprovecho un barrido contiguo, donde vos asignás en todos los bloques seguidos, entonces el acceso es mucho más fácil que cuando yo tengo que andar navegando por toda la memoria para poder construir una información, ¿sí? Entonces, de esa manera a veces se ve un poco afectada la performance. ¿Qué es lo que pasa un poco también con el disco cuando empieza a estar lleno? ¿Sí? Al principio el disco mecánico es un avión, porque yo grabo los primeros archivos y accede de una manera mucho más fácil, aprovechando este barrido de las cabezas de lectura y escritura con el concepto de cilindro, y después cuando empiezo a borrar datos, a grabar, borrar, grabar, borrar, grabar, borrar, a veces si no hago una fragmentación es como que se empieza a chanchar. ¿Por qué? Porque tengo por ahí un mismo archivo dividido en 20 partes en todo mi disco rígido. Entonces, la búsqueda de esa información hace que alente la performance de mi máquina, ¿sí? Bueno, ahí tengo el señor que compra lavarropa, así que... Bueno, gente, ¿alguna pregunta? Javier, disculpa, me quedaron 3 preguntas ahí dando vueltas. Cuando el puntero, ¿a qué apuntaría? Vos mencionaste ahí de espacios, ¿a un clúster, a un sector? A lo que esté definido, ¿sí? A lo que Tomémoslo esté como definido. general, a lo que vos esté Ujú. definido. Puede ser una dirección de memoria, puede ser una dirección de disco, ¿sí?
Puede ser un bloque, si vos lo numerarías a esto, puede ser un número de bloque, ¿sí? Es algo que te dice, tal dirección está libre, o tal bloque está libre, o tal clúster está libre, ¿sí? No sé, o sea, yo elijo qué tamaño. No es yo eh, elijo. Yo te lo va, digo conceptualmente, esto ya está definido por el sistema, ¿sí? Salvo que bien. después haga, no sé, programación de sistemas operativos, y ahí sí vos lo vas a definir. Ojalá, estaría bueno. Sí, sí, ¿por qué Después no? la otra pregunta que me quedó, Javier, es, no entendí bien lo que es el mapa de bit. El mapa de bit es un vuelco de memoria, dijimos, donde como es un bit ¿qué es? Es volver al primer parcial. ¿Qué eran los bits? Binario. O sea, puedo reflejar dos estados. Es, digamos, la porción más pequeña que vos tenés. Entonces, ¿cómo se define? Con un 1 o con un 0. En donde en este caso te definía que 1 estaba ocupado y que 0 estaba libre. Entonces vos podías ver, con la necesidad de alojar un archivo, no sé, que ocupaba 5 bits, de ver si vos tenías esos 5 ceros para poder guardarlo. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo ven? ¿En todo el disco y lo guardan en un registro? ¿Y te dicen todo el disco, todos estos espacios están desocupados? Esto lo veías vos directamente en memoria. Vos, antes, o sea, a veces es difícil volver en la historia. Antes era neo la gente que leía un sistema. ¿Sí? Antes lo único que ustedes veían eran ceros y unos. Es más, si ustedes ven algún fallo, donde después se suavizó un poco esto y ya se veía en hexadecimal, también había que leerlo. A mí me tiraba un fallo de sistema operativo y era 1, 1, F, A, B, C, era todo así, era como leer la Matrix, ¿sí? Entonces vos antes, cuando, no sé, compilabas algo, querías guardar un archivo, lo que hacías era un vuelco de memoria. Entonces ahí veías cada bit cómo se encontraba. Y con un bit o con 4 bits, vos generabas un hexadecimal. Entonces vos sabías que si tenías 4 unos seguidos, podías definirlo como F. Entonces, dependiendo de lo que vos tengas almacenado, veías de esos bits cuál estaba libre o no. ¿Sí? Ah, mirá, o sea que vos literalmente en la pantalla veías unos y ceros y ahí vos tenías que sacar el cálculo de cuánto espacio tenías. Exactamente. Era bastante un chino. Digamos, los inicios de la informática fueron bastante duros. O sea, ustedes ven algo que ya pasaron 100 y pico de años. ¿Sí? Ven un producto totalmente digerido y bastante amigable. Antes era muy, muy duro. Y yo eso que no arranqué, digamos, nuestro antecesor, el que estaba antes como jefe de cátedra, era un dinosaurio informático, nosotros lo llamábamos porque él vivió, él fue la informática, él vio todos estos inicios. ¿Sí? El chabón leía resmas y resmas de hoja en binario, una locura. ¿Sí? O sea, pero se entendía y se tenía que trabajar así, y él por ahí tenía que generar o compilar un lote y para la liquidación de sueldo de una empresa de 500 empleados, y bueno, y había que leer binario. Y así, trabajar con assembler, con instrucciones durísimas. Hoy ustedes trabajan con macroinstrucciones, ¿sí? Con cosas ya mucho más cercanas al lenguaje humano, más que al lenguaje máquina. Y ni hablar cuando empiecen a trabajar con lenguajes visuales o de drag and drop, donde ya arman toda una estructura y simplemente lo que hacen es configurar eventos. Si apretan el botón, pasa tal cosa. Si apretan esto, chequea la base de datos. Sí, es mucho más fácil que lo que surgió en los inicios, ¿sí? Eso pasó Bien, bien, buenísimo. con todo. Yo pensé que era así, que la máquina sola leía cuántos unos y ceros había y guardaba una especie de, como cuando No, hacía vos con asignación agarrabas y indexada. veías, claro, vos Mm, asignabas o tratabas de, date una idea que era una época donde tenías muy poca memoria, muy poca memoria. Entonces vos tratabas de aprovechar al máximo ese espacio para que puedas procesar o para que puedas guardar una información, ¿sí?
No sé si alguna vez vos viste la película del Apolo, del cohete este que se fue a la luna. Los tipos, unos locos, porque el Apolo tenía 64K de memoria, y los tipos para generar un bit más o un byte más tenían que alivianar circuitería, y eran unos ingenieros que trataban de pasar ciertas impedancias para tener un poquito más de espacio para que procese el cálculo de no sé qué cosa, y era un quilombo, ¿sí? Y eran así, o sea, no había las capacidades que hay hoy por hoy. Hoy una compañía que hace un sistema y dice, bueno, comprate una placa de video, y si no lo podés correr, no me interesa a mí, comprátela. Sí, esto usa 300 GB de memoria, chao. Hacen así, no optimizan las cosas para que puedan correr. Buenísimo, Javier. Yo quiero aprovechar, ya que es la última clase y viendo que ya viene el parcial la otra, no me quiero quedar con esta duda, me da un poco de pena preguntarte, pero viste en la parte de métodos de acceso, cuando vos decías de acceso directo, ¿Sí? acceso indirecto, y eran tres métodos de acceso. No era acceso No directo. logré ver bien la diferencia, viste, tenía secuencial, indexado y directo. Sí. No me quedó bien claro la diferencia entre cada uno. O sea, qué es lo que hace cada uno. Mira, yo lo definí como la parte humana, ¿sí? Secuencial es como que vayas caminando y vayas buscando una dirección. Vas casa por casa hasta encontrar la casa donde vos tenés que ir, ¿sí? El indexado es como que vayas en colectivo. El colectivo te deja aproximado. O sea, llévalo a la realidad. ¿Qué es lo que hace un índice? Te aliviana el camino. Cuando vos agarrás un libro y querés ir a un capítulo o a un tema específico, lo primero que agarrás es el índice, para alivianarte el camino. Y el método directo es como que vos vayas directo ahí, pues la vida cotidiana sería un remis, sería un Uber, donde te lleva justo a ese lugar, ¿sí? Es más, aclaré que el método directo es utópico, no existe. Ah, no Digamos, existe, en programación no está programado ese método. no existe, no existe, no, Mm. método de acceso. ¿Eh? Es la manera que vos accedes a un archivo. Recordá que estamos en archivos. Sería algo así como que yo tenga el puntero de ese dato. Justo la ubicación, ¿sí? Que vos caigas, como que bueno, te gusta Dragon Ball Z, ¿viste? Goku cuando se teletransportaba a un lugar, bueno, así. Ok. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, tengan en cuenta que el jueves que viene vamos a tener el tercer parcial. Va a ser más corto, fíjense que abarca 2 temas, si bien son profundos, abarca 2 temas. La parte práctica va a estar centralizada en lo que es RAID, en resoluciones de ejercicios de RAID 1. Seguramente tendrán que calcular un par de peticiones o por ahí indicarnos o elegir alguna opción de cómo quedan los discos después de atender ciertas peticiones. Sí, algún cálculo de search, algún cálculo de SIC, pero basados en tecnología de RAID. Y después la parte teórica abarca, obviamente, todo lo que es teoría de RAID y esta parte que vimos de archivo, ¿sí? Así que repasen el video, lean un poquito la parte de la teoría, que yo ahí les dejé, les habilité un apunte. Es bastante largo, creo que tiene como 50 páginas, pero abarca todo esto que estuvimos charlando, ¿sí? Así que bueno, me despido, espero que les haya gustado. Javier, ¿le puedo hacer una consulta a Matías? Matías está ocupado ahora. Está Bueno, en una entrevista, una cosa así. bueno, te la hago a vos. Decime. En el vivo de la semana pasada, Sí. anterior, cuando él sacó el segundo SEC de la petición, ¿Search o utilizó SIG? Search. Ok, No, SIG. No, perdón, SIG. Tienes razón. SIG. Él utilizó los, no como veníamos utilizando, él lo hizo de una manera y en el apunte está de otra, que nos daba una diferencia de 3 sectores. Mi consejo es que siempre utilicen la fórmula cociente para hacer los Sí. cálculos de SIG. ¿Sí? Sí.
Lo que pasa es que él había tomado otros, hoy él tomó, por ejemplo, 6 milisegundos en 130 y cuántos, creo que eran 4,20 milisegundos, cuántos sectores abarcaba. Él lo hizo así, pero en el apunte toma 0,046 milisegundos. Para. A ver, estás confundiendo, me parece, el seek con el search. El seek es lo más fácil porque son cantidades de pistas o de cilindros que vos te vas a trasladar. Sí. ¿Sí? Y eso es simplemente multiplicarlo, es una resta absoluta. Sí, no, me equivoqué yo, es en el search. Ok. El mecanismo del search es distinto. ¿Sí? Ahí en el mecanismo del search, lo que conviene hacer siempre es analizar los datos y fijarte si vos vas a tener que homologar o no. Que eso va a tener que ver con el SIC, que es el tiempo que vos tardaste, que eso te van a dar cantidad de sectores que pasaron. Exactamente, sí. Entonces creo que a lo que se refiere Ale es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que 6 milisegundos recorre 85 sectores, por ejemplo. Bueno, en los apuntes hay veces que toma, bueno, un sector hace 0,07 milisegundos, ¿no? Lo cual lo redondea, digamos, y quitando los decimales, después te quita sectores más adelante. Entonces, ¿qué utilizamos? 6 y 85, que sería el dato base, porque si utilizamos un sector, empezamos a quitar decimales y ahí quita sectores más adelante. A eso creo que va. Primero, siempre vamos a tratar de trabajar con números bastante precisos. Okay. ¿Sí? Si te fijas vos, no sé si comparaste con algún otro compañero, que creo que sí, porque la información corre, los cálculos tanto de search como de seek eran muy precisos. ¿Sí? No había que andar pensando esto de que si redondeo, si no redondeo, si utilizo esto, si no utilizo lo otro. Acá vamos a tratar de utilizar exactamente la misma lógica. Siempre cuando vos haces cálculos de sectores y te da con coma de cantidad de sectores que pasaron, siempre lo redondean hacia arriba. Aunque le des 0,1, no puedo partir un sector, lo redondeo para arriba. Es un sector más. O sea claro, pero a lo que voy es, si nosotros, por ejemplo, utilizamos esta equivalencia de 685, nos da 233 sectores. Y si nosotros utilizamos el 0,07 redondeado, que lo usaron en la clase, creo, que vale un sector, nos da 828 sectores. Entonces, sí nos da una diferencia de esos decimales. A lo que voy es, nosotros utilizamos el dato base, que sabemos, no el dato redondeado. Porque el dato redondeado aparece en algunos ejercicios o en un apunte, por eso surge la Acá duda. los datos que vamos a utilizar van a ser redondos. Ok. O sea, no vas a tener 0,003 o 0,0001 y vas a tener que andar pensando qué hago. ¿Sí? Es más, te lo vamos a aclarar en la leyenda. ¿Cuánto va a ser la cantidad de decimales que vamos a utilizar? Igual va a ser redondo. Vamos a tratar de que el sector transcurrido sea redondo, a lo sumo con 2 decimales nada más. Pero ¿es necesario sacar para un sector? ¿Qué cosa? Porque ya... ¿Cuánto me ocupa? Sí. Claro, o sea, para un sector, ¿no podemos seguir utilizando la equivalencia de 6 milisegundos 85? Es que te puede cambiar el ambiente. No es 6 milisegundos, que no siempre va a ser 6 milisegundos. Yo te puedo dar un ambiente de disco que utilice otra cosa, que la vuelta te dé 8 o que la vuelta te dé 9. Claro, pero a lo que voy es, si nosotros sacamos esto de un sector y redondeamos el decimal para un sector, nosotros perdemos sectores más adelante cuando multiplicamos. O sea, a lo que voy es, no nos conviene utilizar los datos, los números claros en vez de los números con decimales. O sea, lo que pasa es que yo te tengo que presentar a vos diferentes escenarios.
Si yo a vos te presento siempre lo mismo, va a dar siempre lo mismo. Me parece absurdo plantearlo así. ¿Sí? Vos tenés que analizar la situación y ver en eso qué es cómo te da el ambiente. Y vamos a pautar una regla. Si a vos te da 2 decimales, hace tal cosa. Si a vos te da 3 decimales, hace tal cosa. Entonces son las reglas pautadas para todos. ¿Se entiende? Claro, no sé si puedo compartir pantalla para que mostrarle más que nada y ya sacarme la duda que creo que es la misma que tenía Ale. Profe, creo que se refiere y también tenía una duda. En la teoría, cuando hace la regla de 3 simple, la hace con, bueno, si un sector tarda tantos en milisegundos, ¿en cuántos milisegundos recorre tantos sectores? Sí. Y hay veces en las que en la misma teoría cambia eso, pero en vez de tomar cuántos milisegundos toma un sector, eh, dice, bueno, que tantos sectores tomaron tantos milisegundos y cuántos milisegundos recorre el sector. Claro, este es el Es como ejemplo. dice Patricio. En la teoría está así, un sector recorre en tantos milisegundos. Sí. Pero cuando lo dio en la clase, lo tomaba con 6 milisegundos, son 130 sectores. Así era. Y ahí fue donde daba la diferencia de 3 sectores. Que a vez de ir... Si tomamos nosotros, cuando hagamos el parcial, ¿qué podemos tomar? ¿Cuántos milisegundos tarda un sector y de ahí hacer la regla de 3 simples o hacer la regla de 3 simples de tantos sectores toma tantos milisegundos y de ahí hacerlo? Porque hay mucha diferencia, porque son 3 sectores que pueden dar mucha diferencia en los milisegundos después. Hay veces son 3, hay veces pueden ser más sectores igual, de diferencia que van a repercutir en el search time. Sí, a ver, siempre tomamos los milisegundos que te tarda un sector, o sea, para poder hacer el cálculo, porque vos fíjate que después yo tengo que tomar, o sea, una vez que yo caí, después que se desplazó la cabeza de lectura y escritura y cayó en determinado sector, yo lo que tengo que hacer es recorrido de sectores. Entonces sí o sí tengo que saber cuánto demoro en recorrer un sector, o sea, ese cálculo siempre va a existir. Pero ¿Entiende? ese cálculo, o sea, no sé si se está viendo en la pantalla que estoy compartiendo. Se está viendo. Este es un ejemplo, no significa que 85 siempre, pero a lo que voy es, si nosotros sacamos un sector, perdemos estos decimales al redondear, ¿no? 0,07. Y después acá más adelante nos cambiaría esto. Este 833 sectores, ¿no? Si nosotros utilizáramos la regla de 3 simple de 0,07, ¿no? Sí. Un sector, y nosotros sacamos esto con estos datos, o sea, básicamente sería esto por 1 dividido 0,07, nos da más sectores o menos de los que debería ser que si lo hacemos con estos datos que ya conocemos, que son fijos, que no tenemos que redondearlos. Está bien. Sí, o sea, por eso te vuelvo a repetir, nosotros vamos a tratar de darles datos que van a ser redondos, que no van a tener que cuestionarse este tipo de cosas. ¿Se entiende? O sea, de cómo lo trabajan o si me da más decimales, menos decimales. La idea, como estamos automatizando los parciales, es que den datos redondos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en los parciales anteriores, nosotros les tomábamos un Excel a cada uno y teníamos un margen, porque esto podía pasar. Había gente que utilizaba, supongamos, no sé, 4 decimales, había gente que utilizaba 3 decimales, había gente que utilizaba 2 decimales, entonces nosotros sabíamos que teníamos un margen de 2 o 3 sectores. Entonces, ¿en qué nos basamos? También en la mecánica y el análisis de ustedes. Ahora, como está automatizado, lo que tratamos de hacer es justamente que den datos redondos, que no haya este tipo de cuestionamientos. ¿Se entiende? Es más que nada evaluar
la comprensión y el método que aplican ustedes que si le pifiaste por un decimal. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Si vos te fijás, o no sé si te tocó los casos, nosotros dimos una latencia o un search que daba 0 o que daba 1. ¿Sí? Es un dato preciso, no tiene margen de error eso. Entonces, lo que evaluamos es tu metodología. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Acá el error de ustedes se va a reflejar en si aplican bien la teoría de RAID. En qué paquete de peticiones están, o sea, perdón, en qué paquete de discos y si están tomando el original o el espejo. Y basado en eso, el desarrollo del ejercicio. ¿Se entienden? Bien, yo, para quedarme seguro, por lo que yo entendí lo que estaban hablando y por cómo venimos trabajando en la cátedra ahora, cuando nosotros calculábamos el SIC, usábamos la regla de 3 simple con un RPM, tantos milisegundos, y ahí calculábamos el desplazamiento total del cilindro, ¿no? El Y SIC luego es un cociente. Es una resta entre Claro. dos cocientes. Ujú. ¿Sí? Yo calculo un cociente de origen y otro de destino y hago una resta absoluta. Y es simplemente multiplicar por la cantidad de paso de cilindro que te da el ejercicio. Y se acabó. Acá lo que planteaban los chicos es con el search, que es lo más difícil. ¿Sí? El ejercicio del SIC es fácil. ¿Sí? Sí. Ahora, por ahí lo complejo en donde uno puede debatir de qué cantidad de decimales o qué metodología utilizo para que sea lo más aproximado posible, es con el search. ¿Sí? Que el punto de control de ustedes de un search tiene que estar en si yo me paso de la vuelta. Ese es el punto de control más importante. Si a mí el cálculo del search me da más de una vuelta, es que está mal. Ustedes calculan la vuelta del disco y es 6 milisegundos. Si a mí el search me da 6,8, está mal, alguna cagada hice. No puede dar nunca más de una vuelta. El caso más nefasto que ustedes tienen es que caiga un sector anterior al que van y tenga que dar prácticamente toda la vuelta menos un sector. Entonces, basado en eso, ahí también se pueden orientar. Igual les repito, vamos a tratar de hacer justamente casos que sean bastante fáciles, entendibles, ¿sí? Que lo que más nos vamos a basar es en la decisión que van a tomar es si tomaron el original o el espejo. Porque no es lo mismo hacer el cálculo para una escritura que para una lectura. ¿Está? Bien, bien, sí, disculpa, yo me equivoqué ahí. Los sectores que se va a desplazar durante el SIC, lo calculo con la primera regla de 3 simple, que es un RPM, tantos milisegundos, y lo que se desplaza, ¿no? Y luego ya para calcular el search, que es para cuando homologo, ahí uso la segunda regla de 3 simple que decían los chicos, porque usas 2 veces la regla de 3 simple, y redondeas a 2 decimales. Sí, ahí es No sé la si me explico. segunda parte. Igual lo usás de nuevo con cociente y con resto. El resto te va a dar el sector de donde vos pasaste y después lo que tenés son también pasajes, cantidad de sectores que transcurrieron en justamente el SIC. El SIC Claro, te da ahí un en tiempo. ese punto los sectores que se desplazaron durante el SIC, uso por ejemplo la primera regla de 3 simple que mencionaban ahí, un RPM, 10 milisegundos, y si lo pasábamos que era sectores por pista 120, ponele. Sectores por pista 10 milisegundos, esa regla de 3 simple es para calcular los sectores que se desplazó durante el SIC. Y luego para cuando homologo, ahí hago un sector cuánto tiempo tarda, que es la segunda regla de 3 simple que mencionaban los chicos, que no querían usarla para hacer más preciso el dato. Pero veníamos trabajando así, ¿no? Los sectores desplazados durante el SIC era la primera regla de 3 simple, redondeado simple. Y luego, después de homologar, la diferencia después de la homologación es es la segunda regla de 3 simple. No, la Es un poco homologación abstracto esto. para saber vos en la parte superior, ¿sí? En el Ujú. plato, en el primer plato,
cuál es el homólogo o a qué equivaldría ese sector donde yo caí. Y ahí analizás hacia dónde te tenés que mover. Claro, y en esos sectores que yo cuento cuánto tardo en llegar hasta el punto donde quiero ir, uso el tiempo de la segunda regla de 3 simple, que es el desplazamiento, los milisegundos por sector, en específico. No, lo que es, cuando vos homologás, tenés que sumarizar los sectores que pasaron, ¿sí? Más el punto inicial, y eso lo homologás por la cantidad de sectores que vos tenés por la pista. Claro, claro. Y yo para ir desde ese punto hasta el punto de destino, ese tiempo lo calculo con una segunda regla de 3 simple. El tiempo para Sí. multiplicar por la cantidad de sectores. Ahí tenés que hacer vos la regla de 3 simple para saber cuánto segunda vez. tiempo tardás en recorrer un sector. Bien, bien. Que eso es lo que mencionaban los chicos, que no querían usarlo, querían solamente usar solamente Ellos una vez la regla de mostraban 3 dos simple. técnicas, o sea, la de recorrer un sector o la del cálculo de cuántos sectores pasan en una vuelta. Claro, y esa primera es para ver cuánto se desplazó mi punto de inicio durante el SIC, por así decirlo. ¿Cómo? Ahí utilizo ese. Repetímelo, que porque yo- me está haciendo un matete en la cabeza, Sí, José, perdón, como que no entendiste un carajo en lo No, del sí, segundo lo entendí. parcial. Lo que pasa es que esto justo con el tema de cálculos decimales es donde varía la respuesta. Yo tengo sectores por pista, ¿no? Mientras yo hago el movimiento del brazo del disco a la petición, durante el SIC, el plato sigue girando, y para ver cuánto se me va a desplazar mi punto de salida, por así decirlo. No es que se desplazan, van a transcurrir sectores porque el Claro. disco sigue girando. ¿Sí? Ujú. Entonces vos vas a calcular de que si, no sé, si en 6 milisegundos pasaron 85 sectores, que creo que ese era el ejemplo que tenían los chicos, vas a poner en el SIC, el resultado que te dio el SIC, pasaron N cantidad o X cantidad de sectores. ¿Sí? A eso se lo vas a tener que sumar a tu punto de inicio y después homologás. Homologás siempre y cuando te excedas de la cantidad de sectores por pista que vos tengas. ¿Sí? Claro, sí. Sí, lo que me refiere a esto, que yo ocupo una regla de 3 simple, por ejemplo, cuando dijiste 85 pistas en una vuelta, serían 6 milisegundos. Y ahí digo, bueno, entonces, durante el SIC se desplazó tantas pistas, con esa regla de 3 simple, calculo donde caí, por así decirlo, que lo menciona así. Donde caí. Y luego de No, homologar, la cantidad de sectores que pasaron no es donde caí todavía no sabes dónde caes. Pasan sectores. ujú, ¿Sí? Veo que te falta teoría, te falta profundizar un poquito más para entender el proceso de cómo vas paso a paso. ¿Sí? Cuando sí, vos haces el SIC, el cálculo que haces después es saber cuántos sectores pasaron en ese SIC, para sumárselo a tu punto de partida, porque vos partís de un sector en cuestión. Después de esas dos sumatorias, que son sectores lo que vos obtenés, tenés que homologarlo para saber a dónde vos caíste y hacia dónde vas, que ya lo sabés desde el vamos, de dónde vas. ¿Sí? Porque es la primera división con cociente y con resto que vos hiciste para saber cuál es tu destino. Tu destino va a ser un cilindro X con un sector X o Y, por así decirlo. ¿Sí? Sí, tal cual. Sí, lo entiendo y claro, yo quería quedar seguro de que bueno, lo vamos a resolver el ejercicio como lo veníamos resolviendo, no con este planteo que hacían los chicos de usar, no cuánto tiempo tarda en correrse un sector, eh, sino que sí se va a usar. Vamos de nuevo. Las dos metodologías van a servir, por eso vamos a tratar de usar datos que tanto en una como en otra no haya la necesidad de redondear decimales para que dé diferente, porque por ahí tengo o 2 sector más o 2 sector menos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Las dos metodologías van a servir.
Y vamos a aclarar la cantidad de decimales que vamos a usar. ¿Por qué? Porque conceptualmente es lo mismo lo que están haciendo los chicos. O sea, está bien. Si yo tengo Claro. una vuelta que es 6 milisegundos y pasan 85 sectores y calculo el paso de un sector que es 0,0, no sé, milisegundos, tiene que ser lo mismo. Ahí lo que se está perdiendo es por la cantidad de decimales o no que uso. Los métodos son los dos correctos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es Sí, que sí. lo que vamos a tratar de hacer es de dar datos precisos para que entiendan como lo entiendan al ejercicio, sea que planteen el recorrido de un sector o el recorrido de la vuelta completa, les dé lo mismo. Ahí lo dijiste vos, el recorrido de un sector o el recorrido de la vuelta, que ahí te da los tiempos diferentes. Si yo no sé por qué hay tantas vueltas para darlo. Obviamente que me falta concepto, como decimos, todo, sí, ¿Mm? leyendo, releerlo. Gracias. Ok. Bueno, ¿entendido? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, me despido a todos, me despido en nombre de Matías, así Gracias que por todo. Chao, nos vemos. nos vemos Gracias por todo. en el parcial y bueno, seguramente me veré con aquellos que pasen arquitectura, volverán a estar conmigo, no sé de qué manera, porque veremos después cómo se plantea el segundo cuatrimestre y bueno, espero que les haya servido. Después veremos el tema de que aquellos que por ahí les fue mal en el segundo parcial, a ver cómo les va en este. Si yo lo que planteé es para darles este repechaje, si realmente muestran interés en la materia y si les va bien en el tercer parcial en primera instancia, ¿sí? Si nosotros tenemos que dar un repechaje para aquel que, no sé, le fue mal en el primero, en las dos instancias, le fue mal en el segundo, en las dos instancias, y ahora le vuelve a ir mal de nuevo, o sea, vivieron la experiencia de la materia y recúrsenla, porque la verdad que eso de la reelección parece como que queremos volver a elegir a Menem presidente. Así que, bueno. Bueno, gente, nos vemos. Sean felices. Buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de. Chau, chau.